tardes a todos y todas. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Natalia Rodríguez. Yo soy gestora de la Asociación Gerontológica Costarricense y para mí es un honor que este año 2021 podamos nuevamente arrancar con estos espacios de En Casa con AGECO, que buscan justamente conectarnos a pesar de la distancia en esta coyuntura que estamos viviendo aún del COVID-19. Para el día de hoy tenemos a la doctora Águeda Romero, quien nos va a estar hablando sobre los mitos del deterioro cognitivo. En este mismo marco les quiero comentar que para el mes de febrero todos los espacios que vamos a tener de Zoom los lunes y los miércoles a las 2 de la tarde van a ser sobre esta temática, sobre salud mental. Así que este mes queremos rescatar la importancia de hablar y de cuidar y de conocer nuestra salud mental, tan importante también en nuestras otras áreas del día a día. Así que sin más, les recuerdo cuál es la dinámica de este espacio. Vamos a tener la presentación de la doctora por alrededor de 30 minutos y posterior vamos a abrir el espacio de consultas, ya sea de manera escrita por medio del chat o también de manera verbal, activando sus micrófonos y levantando la mano. Sin más, les dejo con la doctora Águeda para que pueda iniciar su presentación del día de hoy. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Yo soy la doctora Águeda Romero Zúñiga, soy médico especialista en cuidado paliativo, tengo una especialidad en anatomía y una en biológico naturista. Estoy hoy para acompañarles y ayudarles acá a sacar algunas dudas, algunas cositas que hay con respecto a lo que es el deterioro cognitivo. De ahí que esta presentación se llama Mitos y Realidades. No sé si pudieron llenar una pequeña encuestita que se les iba a pasar para que ustedes me ayudaran con algunas opiniones que queríamos saber. Doña Águeda, disculpe que la interrumpa. En este momento mi compañera de comunicación va a colocar en el chat el enlace para que las personas puedan ingresar a completar. Muchas gracias. Quisiera, por favor, pedirles que me colaboren con eso, porque es una manera de saber realmente qué es lo que tanto se conoce o no se conoce con respecto a lo que es el deterioro cognitivo. Y nos serviría mucho para saber entonces en qué marco podemos de alguna manera ir colaborando. Deterioro cognitivo. Bueno, cuando hablo de esto, ¿de qué será de lo que vamos a hablar hoy? Bueno, particularmente es cuando hablamos de que hay pérdidas de funciones cognitivas. ¿Qué es lo cognitivo? Mi capacidad pensante, mi capacidad de analizar, es la memoria, pero al mismo tiempo es la forma en que yo puedo procesar la información. De alguna manera afecta en el lenguaje, afecta en mi conducta, afecta en mi día a día. ¿Okay? No es únicamente memoria como tal, no. Cuando hablamos de un deterioro cognitivo se van perdiendo una gran cantidad de formas de interactuar en el mundo y con el mundo. Aquí hay algún poquito de deterioro cognitivo que puede estar asociado en el procesamiento en el envejecimiento normal, pero va a depender de una serie de factores y eso es lo que vamos a conversar acá, que pueden ser tanto ambientales como sociales, como ya condiciones meramente de salud de la persona, ¿verdad? Cuando les decía que el deterioro cognitivo, ¿cómo lo puedo entender? Bueno, como esta pérdida de funciones intelectuales, ¿verdad? También se empieza a presentar como disminución para la parte del conocimiento, del lenguaje, de las otras cosas como se lo mencionaba. ¿Cuál es, digamos, la patología que podemos encontrar aquí cuando tenemos a alguien con deterioro cognitivo? La demencia. Esto es a lo que lleva un deterioro cognitivo. Los deterioros cognitivos pueden tener diferentes niveles. Está el deterioro cognitivo leve, el moderado, el severo, que ya entra en lo que correspondería a las demencias. Si nosotros revisamos qué sería una demencia, bueno, es este trastorno neurológico, pero que tiene una manifestación
neuropsicológica. ¿Por qué? Porque no es solo que falte un poco más de neurotransmisores, se adelgace la corteza o que haya algunas condiciones, sino que se va a caracterizar porque sí, neuropsicológicamente la manera en que interactúa la persona es diferente. También muchas veces ese deterioro llega a tal punto que me afecta desde el punto de vista de convivencia, la forma en que yo interactúo en mi núcleo, en mi trabajo, para los que algunos todavía se mantienen activos desde ese punto, se va a ver muy afectado. Ahora, aquí, si buscamos la definición como tal, viene como pérdida de habilidades cognitivas que pueden interferir en el funcionamiento social, ocupacional o ambos. Vean que aquí es donde entra, digamos, un factor muy importante. ¿Por qué se da? ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, es totalmente multifactorial. Aquí hay muchas cosas, digamos que yo atiendo pacientes domiciliares y también aquí estoy trabajando en una población de adultos mayores. ¿Qué es la situación? Que muchas veces cuando a mí me dicen, ay, vieras que es que abuela está muy deprimida, vieras que anda muy llorona, vieras que le estoy viendo como que anda como muy decaída, inmediatamente les digo, vean, háganme el favor y me le van a buscar una infección. ¿Por qué? Porque particularmente las depresiones muchas veces vienen asociadas a una condición en la cual el cuerpo del adulto está luchando y entonces baja una cantidad, digamos, de funciones cognitivas. Es muy, muy interesante. Pero el hecho de que aquí diga depresión, pues me acordé para hacerles ese comentario. Sí es multifactorial la parte de la demencia. Muchas veces, como les digo, hay falla de neurotransmisores y esos vienen a afectarme la parte esta de conducta, la manera de ver la vida, la manera de sentirme en ella y por lo tanto depresión, déficit auditivo visual, a veces un hipotiroidismo, a veces efectos adversos a los medicamentos, la edad avanzada dentro de los que vienen con enfermedades crónicas, entre otras, pueden llevarme a esta condición. Por eso es súper importante cuando empezamos a notar que hay un deterioro cognitivo, hacer la evaluación clínica respectiva para saber de qué estamos hablando, dónde estamos colocados y qué podemos hacer para tratar de detener el progreso del mismo o averiguar qué cosas podemos hacer. Por eso aquí entramos a hablar de los mitos y de las realidades. Un mito. Vamos a ver qué opinan. Cuando llegamos a la tercera edad no hay nada que se pueda hacer para mejorar las habilidades cognitivas. Esta era la primera pregunta. ¿Ustedes creen que es cierto o que es falso? Ojalá que hubieran podido llenar para que me lo anoten por ahí. Porque es interesante revisar, ojalá si pudiéramos revisar al final cuál fue la mayoría de las respuestas, porque esto está en un sistema en el cual fácilmente al final se puede hacer un conteo para valorar cuáles fueron las respuestas dadas. Doña Águeda, si no, mientras tanto ya activamos el chat y ahí puede ir colocando las personas su respuesta. Por ejemplo, doña Ingrid dice que es falso. Ok. De hecho, voy a dejar que sean ustedes después del comentario los que al final terminen diciendo si lo creen cierto o lo creen falso. Realmente es muy interesante ver cómo se hizo un estudio en pacientes con deterioro cognitivo y estamos hablando de que fueron más de 800 pacientes, ¿verdad? Con prácticas sencillas de estilo de vida saludable y gimnasia mental y se vio cómo 50% mejoró su condición y un 25% no empeoró. Ya esto nos está hablando de un 75% de haber visto una modificación, un cambio, con cosas tan simples como un estilo de vida saludable, con un poquitito de gimnasia mental. Ahorita vamos a ahondar en esto. Es importante, por ejemplo, en la parte que yo hablo de vida saludable, cuando hablamos de ejercicio, cuando hablamos de prácticas de estilo de vida,
a veces se nos complica y en la cabeza se nos quedan ideas como de que la vida saludable, primero, no es rico, es muy compleja, requiere muchas cosas de parte de mí, mucho compromiso, y no es cierto, no es cierto. Muchas veces es simplemente conocer de los alimentos algunos datos que me pueden ayudar a saber qué tan bueno y qué tan eficiente puede ser en mi sistema. En el caso cuando hablo de gimnasia mental, gente, la gimnasia mental es de lo más fácil que hay. Los crucigramas, el jugar juegos de mesa, el usar los libretitos aquellos de Sudoku, el interactuar con, qué sé yo, inclusive los chicos de la casa para jugar con ellos algunos juegos de mesa. Todo eso implica para un adulto gimnasia mental. En, en lo que es la parte de la alimentación, que ahorita vamos a entrar porque hay una pregunta directa sobre eso, es lo que más se recomienda, por ejemplo, cuando uno habla de alimentación saludable, es verduras y frutas, ¿verdad? Que haya una actividad de 30 minutos al día física, que es caminar en la casa, perfecto, que es salir a caminar dando una vueltica ahí cerca del barrio, donde si no hay peligro y es recto y no se encuentran con muchas escaleras o mucho hueco o las aceras están, digamos, en buen estado, uno podría decirles, miren, transiten por ahí un poquitito, van y a la esquina, vuelven. Los que fuman, intentar dejar el vicio, los que lo tienen, pues de ahí hay que los que no lo tienen, pues qué maravilla, ¿verdad? Pero recuerden que hace unos años era tan corriente el fumado que muchas fueron fumadores pasivos durante mucho tiempo y eso deja secuelas. Lo que pasa es que también tenemos la posibilidad, el pulmón tiene la posibilidad de regenerarse. ¿Ok? Tiene la capacidad de generar una regeneración después de haber dejado el fumado. Entonces, eso es una muy buena noticia, ¿verdad? Juegos de destreza mental, lo que les decía. Hay mucho que hacer. Ahora, inclusive en la web, hay montones de gimnasios mentales, hay aplicaciones al celular que se llaman así, gimnasia mental. Entonces, vienen juegos que inclusive van contra el tiempo y esos son, de hecho, los mejores. El poder socializar. Ustedes no saben la importancia de la socialización en los diferentes niveles. El poder hablar con la gente joven sobre todo lo nuevo que hay. El poder hablar con los iguales y recordar hechos históricos, eso también ayuda mucho. El hablar con gente adulta, digamos que adulta joven, sobre situación de la vida diaria, sobre lo que está sucediendo, sobre condiciones sociopolíticas, económicas, todo eso le va ayudando. Ay, que no, qué pereza, que hablar de esas cosas, que no, bueno, pues entonces haga remembranzas, váyase para atrás, haga una historia, revise su familia, revise sus antepasados. Eso funciona muy bien para la parte cognitiva. Otro mito, todas las funciones cognitivas se deterioran con la edad. Eso es lo normal. Le pasa como estamos viendo a este arbolito, ¿verdad? Al final de estar muy verde, luego se va poniendo amarillito y se van cayendo las hojas. Eso es esperable para todo el mundo. Bueno, eso no es tan así. Hay ciertas funciones que se deterioran con la edad, como memoria a corto plazo. Eso sí puede suceder, que a veces, qué sé yo, vamos a ir al supermercado a comprar algo y cuando vamos era, ay, ¿a qué venía? O sea, llegué a la casa con 10 cosas y no viene lo que andaba buscando, porque iba a ir a comprar canela para hacer el arroz con leche. Bien, pero de pronto otro vi que había una cosa, por allá vi que había otra, había una promoción de no sé qué, y cuando me doy cuenta llego a la casa con un poco de cosas, el arroz con leche. No lo terminé de hacer porque me faltaba la canela. Ese tipo de problemitas de memoria a corto plazo no son preocupantes, de verdad que no, todo nos pasa en todas las edades, así que esto no es tan como se dice, ¿verdad? O como se piensa. Ahora, sí hay, de hecho, hay muchas capacidades mentales que mejoran con la edad. Por ejemplo, la capacidad verbal.
Normalmente los adultos tienen un vocabulario mucho más amplio, más explícito, la manera en que se pueden expresar, la sabiduría, el sentido común que tienen, ¿verdad? Donde ustedes son capaces de agarrar al vuelo, de ver una situación que se está dando y que parece que la persona está como ciega a lo más lógico, que es lo que puede estar sucediendo. Y es porque por su experiencia tienen un sentido común innato que ya les permite, ¿verdad?, tener esa posibilidad. Capacidad de formular argumentos y juicios razonables cuando se hace una conversación. Es lindísimo. Gente, ustedes saben que hay muchísimas partes en el mundo donde los adultos son los sabios, ¿verdad? Los sabios del pueblo, los sabios del lugar, los sabios de las diferentes. Hay culturas donde se les venera al adulto, ¿verdad? Y lastimosamente eso se ha ido pues perdiendo, ¿verdad? Y ahora más bien están resultando, pues para algunas sociedades, pienso yo que las más industrializadas y modernas, se está volviendo un poco complejo la introducción del adulto acá. También, de alguna manera, por las diferentes experiencias que han tenido, son capaces de aportar una gran cantidad de ideas a lo que uno ya está viviendo, porque mentira que uno se está inventando, como quien dice, el agua caliente, ¿verdad? Otro señal de alarma. ¿Será que yo, lo que hablábamos hace un rato, que a mí se me olvide algo y que ya esté como, ay, Dios mío, ¿será que me está dando Alzheimer? Ay, ¿será que por esto ya me voy a quedar yo con demencia? ¿Será que me van a tener que institucionalizar en algún lado porque no me acuerdo dónde dejé las llaves o no sé dónde puse el bolso? No, 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 por favor. Aquí tenemos que tener en cuenta que sí, normalmente, digamos, dependiendo de la cantidad de datos que usted maneje, muchas veces personas desde edad temprana ya andan con estos olvidos, con estas cosas y nos pasa diariamente a todos, ¿verdad? Entonces, no, realmente aquí, por ahí no va. ¿Qué opinan de este? ¿Será que la demencia y la enfermedad de Alzheimer son lo mismo? ¿Qué opinan? ¿La demencia y la enfermedad de Alzheimer serán lo mismo? No. Eso dice don Oscar. Ok, aquí tenemos una situación. Cuando uno habla de demencia, la demencia es un término genérico para un grupo de síntomas donde la forma de presentarse es la pérdida de memoria. ¿Ok? Esa es la forma en que se presentan normalmente las demencias, pero no es lo único. No es lo único. Aquí hay dificultad para pensar, para hablar, para actuar, para interactuar socialmente, ¿ok? Es cierto que la demencia más común es la enfermedad de Alzheimer, ¿ok? Sí, hasta un 70% de los casos, pero hay otro montón de demencias como la que es de pequeños vasos, donde hay pequeños infartitos que se van dando a través del tiempo en los adultos mayores, diabéticos, hipertensos principalmente. Hay gente que tiene esclerosis múltiple, que también se le va esclerosando diferentes partes del cerebro. Hay gente con Parkinson, ¿verdad? Hay otras demencias, como por ejemplo la que está asociada con la inmunodeficiencia adquirida. Así que vean que no es únicamente el Alzheimer, no son lo mismo. La enfermedad de Alzheimer es un problema de memoria, solo un problema de memoria. Ojalá fuera así, pero no. Realmente aquí es comportamiento, es pensamiento. Usted, alguien con Alzheimer ya avanzado, ve que puede desvestirse en cualquier lugar. Lo llevamos a hacerle una cita médica y cuando lo vemos está quitándose todo porque, no sé, porque le estorba. Cuando lo vemos se va y se mete en cualquier oficina si nos descuidamos. Cuando nos damos cuenta, si está en la casa, echa los zapatos en la olla. Entonces puede resultar bastante complejo, ¿verdad? Esta parte de la demencia. ¿Por qué? Porque va a ir variando, se va a ir poniendo cada vez peor.
La enfermedad puede causar que una persona se confunda, se pierda los lugares, se extravíe. Han habido muchos casos de adultos con Alzheimer que no han vuelto a su casa, que no los han encontrado. Han empapelado la ciudad, lo han puesto por todos lados, se busca, sale en la tele, se busca y no lo encuentran. Realmente es muy duro esa parte porque ellos salieron a algo y ya luego no regresan. Les cuento una anécdota. Me pasó que, perdón, permiso, es que estoy en la escuela de medicina nosotros usamos cadáveres para diseccionar. Bueno, se usaban en aquella época, así, 30 y resto de años. Y resulta que una estudiante que le tocaba ir a trabajar con un cadáver, cuando lo sacaron y ella se quedó mirando, bueno, cayó ahí mismo, cayó, desmayada. Era el abuelo, un abuelo que había desaparecido hacía varios años, que no lo habían encontrado. Simplemente estos cuerpos que no son reclamados muchas veces se pueden donar para la parte de la ciencia. Fue muy duro, ¿verdad? Haberlo reconocido ahí. Y como les digo, podemos escuchar historias, ¿verdad? De gente que se ha perdido y que no ha vuelto porque tienen el problema de la enfermedad de Alzheimer. Y como les digo, no es solo memoria, sino que también interviene en el lenguaje. Entonces muchas veces cuando ya están en estados muy avanzados, a veces ni siquiera pueden hablar, ni decir, ni contestar nada, no reconocen a nadie, no reconocen los lugares, andan perdidos por todo lado. La enfermedad de Alzheimer se hereda. ¿Qué saben de esto? Resulta que son menos del 5% los casos de la enfermedad de Alzheimer que son de origen familiar o que estén asociados a un gen. Realmente se conocen 3 genes con la posibilidad de afectar, de generar esto. Pero el mal de Alzheimer es casi que esporádico en su gran mayoría, ¿verdad? En el otro 95% de los casos. Sí se ha visto, por ejemplo, esta condición de que cuando hay alguien con historia familiar que tiene este tipo de déficit cognitivo, pudiera llegar a aumentar la posibilidad de que se genere también la patología en esa persona. Pero aquí es donde sí se ve que en el caso del mal de Alzheimer esporádico, la edad sí es un factor de riesgo importante. Otro mito. La educación protege al cerebro contra la demencia. ¿Será cierto o falso? Hay algunos que ya han ido contestando en un poquito de por ciento, ¿verdad? Ok. Demencia frontotemporal y las mixtas. Ajá. Doña Janet dice que cree que sí. Sí, realmente es interesante, por ejemplo, que aunque se conoce personas con un alto nivel de educación, son menos propensas a desarrollar las enfermedades y otras demencias. Uno no podría decir, de ahí sí, si sacamos estadísticas y decimos, bueno, en este grupo de gente con demencia, estos fueron universitarios, estos terminaron secundaria, estos ni siquiera terminaron primaria, y usted se va a dar cuenta que el grupo es bastante equitativo. Entonces, no pudiéramos decir, por ejemplo, que si yo soy una persona que llegué a una X profesión, me voy a librar del Alzheimer, porque así no funciona. Pero ¿por qué es que pongo que es cierto y es falso? Bueno, porque, por ejemplo, estudio para contaduría pública. Me dedico a ser contadora de una empresa.
Todos los días me levanto a la misma hora, desayuno, me visto, me voy, hago lo mismo, voy en el mismo auto, en el mismo bus, en el mismo lugar, sigo la misma ruta, llego a la oficina, marco a la misma hora, hago mi trabajo de todos los días igual, 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 salgo de ahí, voy a la casa, veo un programa de televisión, me acuesto a dormir o lo que sea, y todos los días es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Esta persona entra en tal rutina que no importa que haya tenido una educación superior, curiosamente su mente no tiene nada que lo ejercite. Esos ejercicios que deberíamos de haber hecho, como por ejemplo irnos por un camino diferente, hacer un ejercicio físico que permita hacerlo en diferentes lugares y locaciones para ver cosas nuevas, tomar el ejercicio, por ejemplo, de si voy a ir a traer el pan, voy a ir caminando y me voy a fijar en todas las casas del barrio, voy a ver detalles de ventanas, el otro día voy a ver todos los jardines, otro día voy a fijarme en los colores, etcétera. Es simplemente eso, es volverse más observadores, más intuitivos, más revisar cosas. Si yo salgo del trabajo y me vengo y me pongo a aprender a tocar guitarra o me leo libros que no tengan que ver con contaduría, o me voy y me meto en un gimnasio, o me meto a recibir clases. Estamos hablando de una persona de unos 60 años, digamos, ya a punto de pensionarse. Me meto a estudiar música, a tocar guitarra, a hacer diferentes cosas. Lo que les decía ahora, el gimnasio mental. Eso de alguna manera pudiera ayudar. Entonces, la educación sí protege contra la demencia, siempre y cuando la veamos entendida como un cambiar el ámbito, cambiar las cosas para de esa forma que sea algo diferente. De hecho, estas experiencias que retan al cerebro, ¿ok? Como estar estudiando cosas diferentes, protegen contra los cambios dialógicos porque de alguna manera a esto es a lo que se le llama la reserva cognitiva. Ese conjunto donde la evidencia apunta a que un mayor nivel de educación pospone el deterioro asociado, pero no lo puede impedir, ¿verdad? Hay estudios que sí han determinado que hay gente menores de 6 años, ¿verdad?, a la escuela, que tienen entre 2 y 5 veces más probabilidad de tener el deterioro cognitivo después de los 65 años, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo termine mis estudios y quiera continuar aprendiendo diferentes cosas, leyendo cosas, aprendiendo, ¿verdad? Todo eso sí puede ayudar a proteger. El otro mito dice, solo los adultos mayores padecen de Alzheimer. No, no. Hay una población, aunque es muy pequeña, que puede llegar a tener enfermedad de Alzheimer en gente, inclusive hay un caso que estuvimos viendo de una persona de 40 años, ¿verdad? Que por una condición de una mutación del gen, llegó a padecerlo en edad más temprana. Es posible diagnosticar el mal de Alzheimer con seguridad. Vean, por ser neurodegenerativa y es lenta, ir evolucionando progresivamente, se dice, por ejemplo, que alguien que usted le ve la enfermedad a los 65 años, esto empezó desde los 45, 20 años antes, ¿ok? Entonces es muy difícil porque al ser tan lento no es como que yo voy a tomar una tomografía y voy a revisarlo, ¿verdad? Aquí es más por los síntomas, ¿ok? Es más por los síntomas, estas alteraciones clínicas que yo puedo ir viendo, los que me permitirían ir valorando la posibilidad de la presentación. Y desde ahí, al diagnosticarlo en una fase temprana, que muchas veces es asintomático, tal vez se podía tratar de intervenir con cambios conductuales, con algunos tipos de cosas, cambios, por ejemplo, en estilo de vida que pudieran estar acelerando el proceso. El otro dice, una dieta saludable puede reducir el riesgo de depresivo. Sí, ya lo habíamos visto. Y hay una muy famosa, que es la famosa dieta mediterránea, ¿verdad? Ella por sí sola no es que me va a defender, pero el hecho de contar con un aceite de origen vegetal como el aceite de oliva,
Este me ayuda bastante, las pastas, las semillas, el pescado, frutas, verduras, ensaladas. Esa es realmente maravillosa. Bajar la cantidad de azúcar, bajar las carnes rojas, bajar las harinas blancas purificadas, y usar un poco más de lo que es, por ejemplo, comida sin tanto procesado, realmente ayuda y ayuda muchísimo. Mira, esta quedó con la respuesta. ¿Hay productos naturales y vitaminas que curan o detienen la enfermedad? Gente, no. A la fecha no se ha descubierto un producto que cure o detenga el Alzheimer, ¿verdad? Aquí se andan buscando, qué sé yo, fármacos, agentes colinérgicos, reguladores de glutamato, algunas cosas que lo que han hecho es como tratar de modular los primeros síntomas cognitivos, pero no tenemos algo que nos cure. ¿Es importante el ejercicio? Aquí sí, se acuerdan que ya lo veníamos mencionando, que la actividad física sí es maravillosa primero, para que haya un buen bombeo, para que haya una buena irrigación y haya un buen recambio de todos los fluidos, especialmente en el cerebro. Nada hacemos con comer rico y comer bien si no hacemos ejercicio físico. Hay que moverse, gente, hay que moverse. Es importante, especialmente cuando se padece de diabetes. Aquí moverse y los hipertensos, ni para qué. Y gente, de verdad que no es necesario ni un entrenador personal, ni un gimnasio carísimo, ni unas tenis súper sofisticadas. No, no, no. Sí tengo que tener zapatos cómodos que me ayuden con el impacto. Sabemos que el caminar es mucho más efectivo que el correr. Sabemos que en la casa yo puedo inclusive ponerme a hacer ejercicios con cosas que tenga a mano. La grapadora, una cosita que tenga un peso de 2 kilos, de 3 kilos. Gente, con eso es más que suficiente. Las bolsas de arroz, las bolsitas de azúcar, hacemos unas cuantas repeticiones ahí donde estamos. El estar, qué sé yo, poner una escalerita donde estamos sentados y estar poniendo el pie arriba y poniéndolo abajo, arriba y abajo. Si yo puedo hacerlo de pie, maravilloso. Subo la escalerita y bajo la escalerita, subo la escalerita y bajo la escalerita. Con mucho cuidado, pero ahí estoy haciendo mi ejercicio. O sea, realmente son cosas muy sencillas. Nadie les está pidiendo, vea, cómprese el canal de Zumba y entonces pase haciendo Zumba todos los días. No, 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 no. Estamos hablando de cosas que realmente les permitan. Inclusive, si tienen algún tipo de discapacidad, gente, si pueden mover los brazos, muévanlos. La cabeza, muévanla. Si pueden mover rodillas, muévanlas. Los piecitos, lo que sea. Gente, el cuerpo se los va a agradecer un montón. Pero cuando hablamos de algo que realmente nos ayude con el deterioro cognitivo es la gimnasia mental. Esas crucigramas, las adivinanzas, los trabalenguas, los sudokus, pasatiempos, la computadora tiene un montón de cosas gratuitas para que ustedes puedan estar jugueteando con ellas y de alguna manera, como les decía, si escogen los que van en contra del tiempo, esos pueden ser inclusive más efectivos. Ya voy con el tiempo, ya casi. Las personas que padecen de diabetes, hipertensión, tendrán deterioro cognitivo siempre. Siempre no, pero sí realmente van a verse muy, muy afectados, muy afectados. El azúcar, cuando no se ha manejado correctamente, cuando no se mantiene en valores menores de 110, porque eso me pasa muchísimo con mis pacientes. Ah, no, doctora, ¿están 180? Pss, siempre lo ando así, más bien siempre andan 200 y resto. Ay, pero eso es mi normalidad. No, eso no es normal. Lo normal es menos de 110. Ah, no, doctora, es que si yo ando así, yo me siento mareada y me pongo súper mal. No, 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 yo no puedo andar con esos azúcares tan bajos, a mí no me sirve. Por favor, el problema de tener valores mayores a esos es que se deposita, es que empieza a afectar las neuronas, empieza a afectar los vasos sanguíneos. Y adivinen qué es lo que tenemos aquí arriba, con lo que pienso, con neuronas que son alimentadas por los vasos sanguíneos. ¿Qué? Que se están afectando.
Por eso es súper importante mantener controlada el azúcar. Súper, súper, pero súper importante, lo mismo que la diabetes. ¿Por qué? Porque muchas veces con la hipertensión, la diabetes muchas veces viene acompañada de hipertensión y de dislipidemia, o sea, manejo de colesteroles y triglicéridos altos. ¿Qué? Que se pegan en esas paredes, que le quitan capacidad de bombeo, que le quitan capacidad de irrigación. Entonces vean que esto todo se junta. Y si además metemos que por estas patologías crónicas yo tengo que meter un montón de farmacología, adivínense, los fármacos también deterioran, también. Pero de ahí es lo que tenemos porque hay que ayudarnos con estas patologías que tenemos por ahí. Entonces, yo sé que hay cambios fisiológicos asociados al envejecimiento, sí, sí los hay. Hay una pérdida neuronal progresiva, especialmente en la sustancia blanca. La sustancia blanca es la que comunica, ¿ok? Entonces, pero si las neuronas están bien, todo bien. Hay cierta atrofia y hay un ensanchamiento ventricular. Hay disminución para la conectividad, especialmente en el hipocampo. El hipocampo es de la memoria inmediata. Por eso es fácil que un adulto se acuerde de su niñez, pero le cueste acordarse qué era lo que tenía que ir a comprar al supermercado. Se van disminuyendo los neurotransmisores, sí, porque se van gastando. Y también hay pequeños cambios vasculares. Entonces, de alguna forma se van volviendo los vasos más rígidos como lo estábamos conversando. Todo esto genera una hipoperfusión, una disminución en la cantidad de sangre que está llegando. Hay, por lo tanto, algún déficit de algunas funciones ejecutivas y de memoria. Se pueden ir generando un daño por lo que se llaman los radicales libres. Por eso es que usar antioxidantes es muy importante y a veces se hacen acúmulos de ciertas sustancias que siempre están por ahí, que son los betamiloides. Por eso, cuando hablamos de un deterioro fisiológico, hablamos de que es menos velocidad para procesar información, hay menos capacidad ejecutiva, hay menos afluencia verbal y hay un pobre desempeño para reportar actividades. Cuando estamos hablando de deterioros cognitivos, hay que tomar en cuenta esas 4 cosas. Factores de riesgo, todos los que ustedes hemos estado comentando, el envejecimiento, la genética, los ambientales, las enfermedades crónicas, todo ello sumado me lleva a una condición como la demencia, como el deterioro cognitivo. Por eso les decía, ya para terminar, esta es la última, gente, yo tengo que tratar de pedir siempre que se va a las citas que me hagan una valoración de mi cognición. Hay un tipo de test que se llena, que ustedes lo pueden hacer y desde ahí se pueden valorar para de alguna manera poder revisar cuando hay un pequeño déficit y tratar de entrar a tiempo con el reconocimiento del mismo y poder, perdón, se me fue aquí la pantalla, poder desde ahí ayudarse. Ya no sé. Y la otra cosa es ver los fármacos, ver si hay algunos que están alterando o afectando y hacer a veces en algunos casos la entrevista familiar que me puede ir a medir un poco la conducta de la persona en el ambiente.